Licantropía es un antiguo término que proviene del griego lobo y hombre. Prácticamente, en todos los rincones del mundo existen historias de transmutaciones de humanos en bestias, historias que la mitología popular ha ido creando y manteniendo a lo largo del curso del tiempo, convirtiéndose finalmente en mitos, cuyos límites se pierden en las borrosas fronteras que separan la realidad de la ficción. Aquello que al ser humano le aterra, también le produce, por otra parte, una gran fascinación. Aventureros, hoy llegan a Desafío Viajero, los hombres lobo. Comenzamos. Hoy está con nosotros en un jueves más Manuel Muñoz Heras, nacido en Madrid, licenciado en Psicología, experto no solo en el ámbito de la psicología, sino en temas monográficos, especialmente de historia de España y lo que nos interesa hoy, licantropía, es decir, lobos y hombres lobo, estas bestias de la noche que a todos seguro que nos han quitado más de una noche de sueño. Así que, Manuel Muñoz, bienvenido a Desafío Viajero, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿qué tal? Pues muy bien, hombre, encantado de estar en tu canal. Bueno, fantástico. Mira, voy a leer directamente un párrafo que me ha fascinado de tu obra sobre hombres lobo y que hace referencia a la luna. Nos cuentas, la luna ha acumulado a lo largo de los siglos centenares de creencias de todo tipo. Es muy común el suponer que la luna llena produce locura en las personas, de ahí el apelativo de lunático. Muchas de estas creencias pertenecen al campo de la superstición, como ocurre con la licantropía. La capacidad de una persona para transformarse en lobo ha estado asociado tradicionalmente con el influjo de la luna llena. Según esta creencia, por algún tipo de conexión mágica, la luna llena produce la transformación de un ser humano en una bestia, siendo una de las principales causas que llevan a la conversión en hombre lobo. Nos has traído una obra de más de 400 páginas de lobos, hombres lobo, donde nos hablas de bestiarios de la noche, leyendas, licántropos, antropología, lobos en general. ¿Cómo te ha dado por escribir esta obra tan minuciosa sobre hombres lobo y de dónde has sacado tanta documentación? Porque es increíble la de historias que traes en tu maravillosa obra. Bueno, siempre he sido muy aficionado al mundo de lo insólito y un apasionado de lo misterioso y lo desconocido. Y en este caso, pues bueno, todo lo que está relacionado con la licantropía y el hombre lobo, podemos decir que entran de lleno en ese mundillo. Y el libro es una antología de relatos sobre lobos y hombres lobo. Aunque el libro en el título pone hombres lobo, ya en la portadilla interna se detalla hombres lobo y otras bestias de la noche. Es decir, no es solamente un libro sobre hombres lobo, sobre licantropía, sino que se tratan pues muchas más historias de lobos en general, de ataques de lobos a humanos, de ataques de lobos al ganado. En fin, es una recopilación de historias y leyendas que podemos decir que tienen al lobo como punto de referencia y que están compuestas pues por dos grupos de relatos. Uno se refiere al lobo como animal salvaje y el gran depredador que es, y las interacciones que ha tenido a lo largo de la historia con los seres humanos. Y aquí recojo pues ataques al ganado y a humanos. Y luego hay otra vertiente que es aquella que está dedicada a las historias y leyendas que sobre lobos y hombres lobo ha registrado el folclore y la literatura popular. Y bueno, pues de ambos grupos se recogen en el libro un buen número de relatos, de sucesos reales, leyendas. Están todos presentados en orden cronológico, desde los más remotos tiempos hasta la actualidad. Y hay descritos acontecimientos, como te digo, reales y leyendas. Podemos dudar si las leyendas son o no reales, pero todas las leyendas son historias transmitidas de generación en generación. Y luego el transcurso del tiempo puede haberlas transformado o adornado de alguna manera y haberse modificado lo que es el suceso original. Pero no podemos olvidar que la mayoría de las leyendas tienen una base real, aunque el efecto del paso del tiempo y la transmisión oral pues las hayan ido desvirtuando los hechos originales. Y bueno, pues nosotros somos herederos de aquellos antiguos seres primitivos, aquellos seres que creían en lo sobrenatural y daban explicaciones mágicas a todo aquello que no podían entender. Según la creencia popular, la licantropía es la capacidad de un ser humano para convertirse en lobo, es decir, un hombre lobo. Pero realmente la licantropía es un trastorno mental.
Es un trastorno mental que produce en quien lo padece la creencia de que es o que se está convirtiendo en lobo. Bueno, no solamente en lobo, porque el término incluye la creencia en la transformación en cualquier animal, aunque en lobo suele ser lo más habitual. Aunque se tiende a comparar al licántropo con el hombre lobo, lo cierto es que son distintos términos con diferentes significados. Un licántropo es un enfermo mental. Es un enfermo mental que está convencido de ser un lobo y se comporta como tal. Claro, el primer hombre lobo es Licaón, como nos acabas de comentar, pero ¿quién fue este hombre? El relato del poeta romano Ovidio sobre Licaón es la primera leyenda que cuento en el libro. Es una leyenda muy antigua, que data del siglo I después de Cristo, y es la primera leyenda en la que podemos encontrar un hombre lobo. Y se remonta prácticamente hasta los comienzos de nuestra era. De todas formas, hay que mencionar que menciones al hombre lobo las hay anteriores. Por ejemplo, la más antigua referencia sobre licantropía se la debemos a un historiador griego, a Heródoto, en el siglo V a.C. Y Heródoto nos decía que los neuros, hablaba de los neuros, y los neuros eran los habitantes de un pueblo euroasiático que era vecino de los antiguos escitas. Y según Heródoto, no había ninguno de los neuros que al menos una vez al año no se convirtiera en lobo durante unos días. Y estaba durante unos días actuando como lobo y luego pues volvía otra vez a su anterior forma humana. Y bueno, pues en cuanto al origen del hombre lobo, al mito, pues para buscar el origen todavía nos tendríamos que remontar a tiempos mucho más antiguos. Pues quizá casi hasta la Edad de Piedra. Hay algunos estudiosos que para buscar los orígenes del mito creen que tenemos que remontarnos, como digo, a la Edad de Piedra. Y esto porque hay pinturas rupestres en las que aparecen representados híbridos de humano y animal. Y ha habido algunos arqueólogos que han afirmado que la presencia de estos seres híbridos que se pueden encontrar en esas primeras manifestaciones del arte, que podemos decir que fueron las pinturas rupestres, pues piensan que ya en la prehistoria humana esos remotos antepasados tendrían ya la creencia en la transformación del hombre en una bestia, y así lo dejaron plasmado en las pinturas rupestres. Alucinante, alucinante. Desde luego que sería la primera historia que nos cuentas, la de Licaón en tu obra, pero a mí una de las que más me ha llamado la atención, casi cronológicamente podría ser la siguiente de las leyendas, es ¿hay alguna relación existente entre el rey Arturo y los hombres lobo? En las crónicas medievales que recogen el ciclo del rey Arturo, el ciclo artúrico, encontramos referencias a la licantropía, pero son referencias muy de pasada, podemos decir. Muy de pasada quiero decir que no son referencias explícitas que relacionen al rey Arturo con los hombres lobo. En una de estas narraciones se habla de la presencia en la corte del rey Arturo de un licántropo, un tal Melión creo que se llama así. Y bueno, pues a este compañero de andanzas del rey Arturo tiene un talismán mediante el cual se puede convertir en lobo. Y bueno, pues ese talismán se casa con una mujer. La mujer le roba el talismán y al no poder usar el talismán después de haberse convertido en lobo, Melión, el caballero, pues está vagando durante un tiempo por los campos hasta que puede volver a hacerse otra vez con el talismán, convertirse otra vez en ser humano y vuelve otra vez a la corte del rey Arturo, repudia a su esposa, en fin, más o menos a grandes rasgos así es la historia. Y luego tenemos el relato de Arturo y Gorlago, que es el relato que yo tengo en el libro. Es una historia muy bonita, para mi gusto, y bueno, proviene de una historia que proviene de un manuscrito de un autor desconocido de finales del siglo XIV. Y llegó a nosotros pues por una publicación de un investigador americano a principios del siglo pasado. Y bueno, la incluí en el libro porque me pareció una historia preciosa y que merecía la pena contarla. Y habla pues de las andanzas de un hombre lobo que le cuentan a Arturo 3 reyes a los que va sucesivamente a visitar. Y bueno, como te digo, es una preciosa historia que tiene al rey Arturo como telón de fondo. Claro, parece que siempre nos han hablado de los hombres lobo como hombres, ¿no? Pero ¿existiría la mujer lobo?
Tradicionalmente, las transformaciones de humano a lobo que se recogen en las historias y leyendas se han dado preferentemente en hombres. Las mujeres habitualmente aparecen más como brujas. Incluso en los juicios inquisitoriales de la época, si los revisamos, hay con diferencia muchos más juicios a hombres acusados de licantropía, de convertirse en lobos, y más juicios a mujeres por brujería que al contrario. Eso no quita, desde luego, que haya también historias de mujeres lobas que fueron juzgadas y condenadas, y también de hombres juzgados y condenados por brujería, aunque no es lo más habitual. Y en el libro recojo algunos casos de mujeres loba, y por ejemplo el de Arline de Bariox. Hay otros, el de Claudia Gaillard, otro de la bruja Lobisome, y en fin, alguno más. Y bueno, concretamente el de Arline de Bariox es un clásico de historias de licantropía. Aparece en distintas leyendas medievales. Es un relato que cambia según la leyenda que lo ha recogido. Y bueno, aquí podemos ver cómo el paso del tiempo y las transmisiones orales de las antiguas leyendas las han cambiado un poquito en función de luego el sitio donde han aparecido. Y bueno, pues en suma, Arline de Bariox, esta historia habla de una mujer, es una mujer que está casada con un noble, una noble también, que se puede convertir en lobo. Su esposo, el noble, no lo sabe, y bueno, pues ella habitualmente sale a cazar por los bosques, y en una de estas correrías pues se encuentra con un cazador. Luchan de forma muy brusca, muy sangrienta, y al final pues el cazador puede zafarse y con un cuchillo le corta una pata. La loba escapa corriendo sin la pata, y el cazador pues coge la pata, la mete en su zurrón y vuelve al pueblo. Se encuentra con el noble, le va a enseñar la pata, al sacarla del zurrón, pues lo que se encuentra es el brazo de un brazo femenino con un anillo. Y el noble, pues en el anillo reconoce que es un anillo que le había regalado a su esposa, y ahí se da cuenta, pues bueno, que su esposa es en realidad una mujer lobo. Y bueno, pues la historia es así a grandes rasgos. Luego a ella la juzgan, la condenan, etcétera. Desde luego. Bueno, casi esta podría rozar la leyenda, ¿no? No obstante, si queremos hablar de un caso 100% real, ¿no? Alguien que alimentó la sugestión de las mentes de la época fue el famoso Manuel Blanco Romasanta, que decía ser lobo, lo que fue desde luego es un monstruo y un asesino, ¿no? Manuel Blanco Romasanta, cómo no, el hombre lobo de Allariz. Pues su fama se debe, supongo, que es nuestro hombre lobo, porque en España también tenemos nuestro hombre lobo. Ha sido un caso muy conocido desde la época en que se produjo, que fue a mediados del siglo XIX hasta la fecha. Y seguramente pues todos aquellos que son aficionados a estos temas han oído hablar o saben sobre quién fue Manuel Blanco Romasanta. Tuvo un juicio muy comentado en su época y tuvo además pues una enorme repercusión. Hay también películas que recogen su historia. Por ejemplo, la más reciente es Romasanta, Romasanta, la caza de la bestia, y una más antigua que para mí recoge más fiel el caso, que se llama El bosque del lobo, que es una película de 1970 que recogió, o sea, que filmó un director que se llama Pedro Lea, el director, y que protagonizaba además espléndidamente José Luis López Vázquez. Y bueno, ¿qué más? Pues también hay varios libros sobre la bestia, sobre Manuel Blanco Romasanta. Y bueno, ha habido programas de televisión, se le han dedicado monográficos, de todo, por eso es una historia muy conocida. Se considera el primer asesino en serie español. Fíjate que se le estiman unas 20 víctimas, él reconoció 13 y al final le condenaron por 9. Es un buen elemento Manuel Blanco Romasanta. Tiene una historia fascinante y de hecho pues había que decir que es el causante de que yo escribiera este libro, porque la idea que yo tenía era reescribir y actualizar un libro que publiqué en 2008, y en ese libro, que también era sobre licantropía en líneas generales, y en ese libro recogía pues 14 o 15 historias, sobre las historias más conocidas sobre casos de licantropía, y entre ellos estaba el de Manuel Blanco Romasanta. En el 2008, cuando escribí ese libro, no se sabía qué final tuvo Romasanta, si murió en la cárcel de Celanova, en la Allariz, o en el castillo de San Antón, en La Coruña, donde estuvo preso, o si incluso lo liberaron tras ser indultado por la reina Isabel II, no se sabía.
no había archivos o se perdieron o se habían destruido en la guerra civil. No sabía. El caso es que no lo sabía, ¿no? Y pues unos años más tarde, en el 2011, hubo dos investigadores españoles, los hermanos Castro Vicente, que después de hacer una exhaustiva búsqueda aportaron pruebas documentales de que Manuel Blanco Roma Santa había muerto en Ceuta en diciembre de 1863 en la prisión de la fortaleza del Monte Hacho. Y bueno, pues aquello, al enterarme de aquello, me dejó un poco el reconcome de no haber dejado cerrada la historia en aquel libro, en el 2008. Y eso fue en realidad lo que me empujó. Eso, y bueno, no solamente eso, ¿no? Sino que me había ido haciendo desde entonces, pues con un montón de nuevas historias sobre licántropos y algunos casos reales de ataques de lobos a humanos. Y eso fue lo que me llevó a considerar a reescribir y actualizar el libro. Curioso, el caso de este hombre que se decía a sí mismo ser hombre lobo cuando fue juzgado. La verdad es que una auténtica barbaridad. Me llama la atención, Manuel, que la mayoría de los casos que nos cuentas en tu obra son de Francia. ¿Por qué hay tanta proliferación de licántropos, de lobos, de bestias justo en el país galo? Francia es el país que más casos registrados tiene de licantropía y de ataques de lobos a humanos. Pues a lo largo de la Edad Media y también al principio y hasta comienzos de la Edad Moderna, los testimonios de apariciones de hombres lobo tuvieron un enorme aumento en toda Europa, ¿no? Cito un dato en el libro, que en el periodo de poco más de 110 años se registraron más de 30.000 casos de licantropía en toda Europa Occidental, con Francia a la cabeza. Y luego también en Francia, pues los lobos causaron muchísimos estragos durante todo este tiempo y fundamentalmente sobre todo el siglo XVI. Incluso el rey Francisco I de Francia creó en 1520 un cuerpo especial para combatirlos, que se llamaba Les Lieutenants de Louveterie, un cuerpo de loberos. Eran loberos que comandaba el gran lobero real. Proliferaban muchísimo por los campos entonces los lobos y hacían muchísimos destrozos y atacaban tanto a seres humanos y al ganado. O sea, por eso había un interés especial en erradicarlos, y especialmente en Francia. Y bueno, pues luego, en cuanto a los ataques registrados de lobos a humanos en Francia, también podemos decir que es el país que se lleva la palma. Y bueno, pues aquí tenemos que decir que hay abundante literatura sobre hombres lobo, multitud de libros, artículos, etcétera, ¿no? Pero más allá de lo escrito sobre la bestia de Gebaudan, que es el caso más conocido y que también le sonará mucho este nombre de la bestia de Gebaudan a los interesados en estos temas, pues aparte de este caso había muy poco recogido, escrito. No había prácticamente literatura de bestias devoradoras, como entonces las llamaban en Francia. Bestias devoradoras, curiosamente. Pues había tan solo algún artículo aislado, generalmente en francés, y también alguna publicación puntual también francesa en la que se contaba pues la historia de alguna de estas bestias. Y bueno, pues hay muchas historias de estas que algunas eran lobos y otras no estaba muy claro qué tipo de animales eran. Pues muchas de estas bestias sembraron el terror en toda Europa, pues durante el periodo que te comento, entre los siglos XVI y XVIII. Y en el libro pues recojo 14 o 15 casos reales sucedidos en Francia de estas bestias, de los que apenas había antecedentes escritos anteriores, al margen de como te digo, algunas menciones en francés. Y bueno, luego también están estos otros lobos de tiempos más recientes que también realizaron un montón de ataques, no a humanos sino al ganado, y que tampoco tenían historias recogidas, y también, bueno, pues merece la pena contarlas, y muchas de ellas también ocurridas en Francia, pues como la bestia de Cezalier, la de Valferret, la de Valais, la de los Bocos, en fin, había mucho que contar. Y Francia, como te digo, es el país que más casos de licantropía tiene registrados y el que se ha llevado la palma en este terreno. Bueno, has soltado lo de la bestia de Gévaudan, que es probablemente la más famosa de todas, ¿no? Que se hizo célebre por la película Pacto de Lobos. Aventureros, tranquilos todos, porque el próximo domingo va a haber un especial de la bestia de Gévaudan que yo creo que os va a encantar. Vamos a desbrozar esta historia en todos los detalles. Pero otro de los monstruos, otra de las bestias de las que nos hablas es la que llaman el monstruo de Valais. No sé si se pronuncia así. La del monstruo de Valais es una de las historias que presento en el libro, en la que, si podemos decir que algo tiene de positivo, es que no hay víctimas humanas. Tan solo hubo muertes en el ganado.
ocurrió en el cantón de Valais, en Suiza, a mediados del pasado siglo. Y bueno, pues la historia va de que comenzaron a aparecer muchas ovejas muertas y al principio se achacó la autoría de los ataques a un perro, probablemente un perro silvestrado, y se estuvo vigilando, estuvo buscando por los bosques y abatieron incluso un perro grande, un perro muy agresivo que tenía restos de oveja en el estómago. Cuando le lo abrieron, vieron que tenía ovejas de restos en el estómago y lógicamente lo culparon de los ataques. Y luego también se barajó la posibilidad de que se tratase de un felino. Pensaba que pudiera ser un lince, o incluso también se habló de una pantera que se había escapado de un zoo. Pero bueno, lo que no se pensó en ningún momento es que pudiera ser un lobo, porque el lobo se consideraba extinguido en Suiza desde principios del siglo XX. Pero en resumen, como los casos continuaban, o sea, continuaban los ataques al ganado, continuaba habiendo pues cabezas de ganado que día a día pues seguían apareciendo muertas, pues empezó a especularse que tal vez podía tratarse de un lobo. Y bueno, pues tras muchas especulaciones se constató que efectivamente era un lobo el culpable. Un lobo que finalmente fue abatido por un cazador que cobró una recompensa que ofrecían por quien lo matara. Y bueno, es una historia que acabó en polémica, pues porque era un cazador que había mentido, que era un cazador furtivo y que había disfrazado las cosas pues para poder cobrar la recompensa. Y bueno, pues al final esto, cuando salió a la luz, hubo mucha polémica, al cazador lo pusieron una multa, pero en fin, es una curiosa historia y además es una historia muy rocambolesca. Y bueno, que como te digo, tiene de positivo el que no hay víctimas humanas. Casi todas las historias que nos relatas en tu obra suelen ser de ataques de lobos o de hombres lobo, pero también tenemos historias simpáticas, ¿no? ¿Puede el lobo llegar a convivir con el hombre? Hombres y lobos llevan conviviendo desde tiempos muy antiguos. Desde que los seres humanos domesticaron al lobo, hace pues alrededor de unos 30.000 años, en el Paleolítico, pues en unos tiempos de temperaturas extremas, durante la última glaciación, en unos tiempos de un frío muy intenso que duraba muchísimo. En esos tiempos tan duros, la asociación del hombre con el lobo pues fue muy provechosa para ambos. Se servían uno de otro pues para cazar y tuvieron una relación que tuvo que ser muy, muy, muy provechosa para ambos. Y bueno, pues fue muy provechosa hasta la llegada de la agricultura y la ganadería, que fue varios miles de años después, en el Neolítico. Pues como eso hace como unos 12.000 años. Ahí, pues bueno, el lobo dejó de cazar con el hombre y lo que hacía era incursiones a donde tenía almacenado el hombre el ganado, donde lo tenía recogido, y pues bueno, resultaba más fácil al lobo como predador pues alimentarse del ganado del ser humano que salir a cazarlo. Y bueno, pues eso llevó a que los seres humanos de aquella época empezaran a perseguir al lobo y buscaran su exterminación. Pero bueno, en fin, el hombre y el lobo pues han convivido en más de una ocasión. Ejemplos los tenemos en los antiguos loberos. Los loberos eran personajes que controlaban a su antojo a los lobos y que por ese motivo se creía que habían hecho un pacto con el demonio. También tenemos al entrañable Félix Rodríguez de la Fuente, que no podemos olvidarnos de él, que convivió con lobos durante un tiempo y que incluso los lobos le tenían y lo trataban como si fuera el macho alfa de la manada. Y en el libro tenemos también un ejemplo muy ilustrativo de esto que estamos hablando, con la historia de Baldroguín. Baldroguín fue un lobo que atrapó cuando era un cachorro un alimañero asturiano que se llamaba Domingo Calvo Testón. Y este alimañero nos dejó por escrito un pormenorizado testimonio en el que nos cuenta pues que atrapa a un cachorro de lobo y se lo queda, ¿no? Atrapa más de uno, a varios lo sacrifica, pero se queda con uno. Lo llama Baldroguín y nos cuenta en su manuscrito las primeras correrías del animal, que actúa y se comporta pues como si fuera un perro, como el resto de los perros del alimañero. El caso es que poco a poco el lobo va creciendo y poco a poco pues va apareciendo su salvaje naturaleza. Y
bueno, pues al final se produce un trágico desenlace. La historia acaba mal. El lobo, ya siendo animal adulto, comienza a actuar como un predador, como en lo que en realidad le pide su naturaleza lobuna, ¿no? Empieza a atacar a algunas ovejas, mata ovejas de algunos vecinos del alimañero, y entonces, bueno, eso hace que le obliga al alimañero a tener que llevarlo atado y a tenerlo atado la mayor parte del tiempo, y esto pues al lobo le enfurece, no le gusta, y bueno, pues está pues cada vez, digamos que más agresivo y más violento. Y bueno, pues al final, sin entrar en mayores detalles, él tiene un percance con el alimañero y lucha con él. Tiene una lucha muy sangrienta, y al final pues el alimañero no tiene más remedio que matarlo. Desde luego también ha sido de mis preferidas esta historia de Baldroguín, que desde luego al principio no parece como que simplemente pues oye, es un cachorro más, ¿no? Como un perro más, juega con él, pero poco a poco vemos cómo va despertando ese instinto animal y que al final no deja de ser un lobo salvaje y con ese final un poco abrupto, ¿no? Sobre todo para el pobre animal y para su dueño, que bueno, también sufre sus heridas, ¿no? Bueno, pues Manuel Muñoz Heras, muchísimas gracias por acompañarnos en Desafío Viajero con tu obra Hombres Lobo, y muchísimas gracias de verdad por haber estado por aquí hablándonos de lobos, de hombres lobo. Y bueno, ya sabéis, aventureros, os voy a poner en la descripción lo que tenéis que hacer si os queréis hacer con una copia de Hombres Lobo, el nuevo libro de Manuel Muñoz Heras, Bestias de la Noche, Leyendas, Licántropos, Antropología y Lobos. Gracias, Manuel, por estar aquí.